Muy buenas noches, estimados participantes. El día de hoy, continuando con la segunda sesión del curso de Derecho Animal, tenemos el honor de contar con el doctor Manuel Bartra, quien disertará el tema Los animales de granja. El doctor Manuel Bartra es abogado especializado en Derecho Animal, se desempeña como director del área jurídica de la Asociación para el Rescate y el Bienestar de los Animales, ARBA. También es asesor legal de la Coalición por los Animales del Perú, COLPA, y es vegano, columnista del medio digital La Mula, donde publica sus columnas relacionadas al derecho de los animales. Estimado doctor, le cedemos el uso de la palabra. Bien, muchísimas gracias. Buenas noches con todos y con todas. Es para mí un privilegio, en realidad, poder estar aquí y felicitar a Bill Lawyer por organizar este evento, este espacio de reflexión, de conocimiento sobre una disciplina innovadora, novedosa, quizás revolucionaria en cierto aspecto, en el mejor aspecto, y que por lo mismo tiene todavía necesidad de ser tan extendida y difundida en el Perú, ¿no? Como también ya se está haciendo en muchos otros países que en realidad nos llevan ventaja, como vamos a ver incluso con esta materia que son los animales de granja, en relación a otros países, ¿no? Así que bueno, dicho esto a manera de introducción, voy a empezar con esta presentación que hemos preparado especialmente para ustedes. Como ya se comentó en la presentación, me desempeño como director legal de ARBA. Para quienes no conocen a ARBA, simplemente mencionar pues, que es una asociación sin fines de lucro, ¿no? Es fundada peruana, fundada en el 2008. En realidad tenía actividades previas, pero fue inscrita, o sacramentada recién en el 2008, con el objetivo de concientizar a la sociedad respecto a la necesidad pues, de proteger a los animales no humanos, porque también hay los animales humanos que somos nosotros, digamos, que pertenecemos al reino animal, y por tanto, pues la necesidad de hacer de nuestra sociedad una sociedad más compasiva y más empática hacia otros seres sensibles, digamos, ¿no? Que están de alguna manera a nuestro merced, ¿no? Y de esa manera ir acabando con esta lógica y prácticas a veces naturalizadas e inconscientes de maltrato quizás sistemático que sufren muchos animales por parte nuestra, ¿no? Por responsabilidad nuestra. Decir que ARBA, que son las siglas de la Asociación de Rescate y Bienestar de los Animales, forma parte de algunos colectivos y, por ejemplo, está la coalición Open Wing Alliance, ¿no? Que, como su nombre lo dice, es una alianza por abrir las alas, digamos, o de alas abiertas por parte de las gallinas, que vamos a ver más adelante por qué específicamente el tema de las gallinas, entre otros animales, ¿no? Y que, bueno, nada, la OWA, ¿no? Que son las siglas de Open Wing Alliance, tiene presencia en realidad en los 5 continentes a través de casi 100 asociaciones o ONGs, y que en el Perú nosotros somos sus aliados, como también formamos parte de la Coalición por los Animales del Perú, COLPA, que, por ejemplo, desarrolló la ley Cuatro Patas para que el Estado asuma como parte de su política nacional de salud la esterilización de perros y gatos en estado de abandono, para que no se sigan pues multiplicando infinitamente y después esos perros están deambulando en las calles sufrientes, nadie se ocupa de ellos. Y claro, aquí también nos hemos a veces acostumbrado a esa realidad, pero no es saludable, ¿no? Ni para ellos, ni incluso por un tema de salud pública, ¿no? Entonces, bueno, esas son algunas de las alianzas de ARMA, y bueno, está la página web. Pero vamos a la agenda que nos ocupa el día de hoy, que tiene estos 4 puntos, empezando por los animales de granja y su regulación en el ordenamiento jurídico nacional. Vamos a hablar sobre el fenómeno de la industrialización animal, ¿no? La ganadería industrial o intensiva. Vamos a abordar lo que ya había adelantado del caso emblemático de las gallinas para comprender quizás como animal por excelencia de granja lo que padecen, ¿no?
y cómo la regulación ya está cambiando hace algún tiempo atrás. Y obviamente compartir algunas conclusiones con ustedes para al final dejar un espacio para preguntas y respuestas, ¿no? O intentos de respuestas, en todo caso. Eh, Mencionar, pues, entonces, para empezar, abrir las definiciones desde lo más simple, ¿no? Desde quizás el diccionario etimológico de la lengua española que define, digamos, al animal como el ser orgánico que vive, siente y se mueve por impulso propio, ¿no? Eso es de la RAE en realidad, ¿no? Y ya el diccionario etimológico añade que el sustantivo animal proviene pues de la raíz latina animalis, ¿no? Que significa animado, viviente o que tiene aliento, un aliento propio, ¿no? Es decir, una suerte de ánima o de alma, ¿no? De hecho, hay otros países, otras culturas que están plenamente convencidos de la existencia de alma en estos seres, ¿no? Incluso hay cementerios especiales para, por ejemplo, animales, para perros. Yo he oído uno en Japón que la gente iba a rendirle, ¿no? Oraciones, tributos a sus perros o gatos, digamos, que habían tenido en vida y que ya sus cuerpos descansaban en esos espacios, ¿no? Entonces están convencidos que había un alma también en ellos, ¿no? Una existencia propia, alguien que los habita, ¿no? Y que está más allá de lo humano, sin duda, ¿no? eh, Granja, ¿no? Ya que estamos hablando de animales de granja, por granja, según la RAE, es la finca dedicada a la cría de animales, ¿no? Obviamente, pues, la crianza se realiza para el aprovechamiento o beneficio humano, o sea, ha sido durante siglos, ¿no? Para explotar, pues, al animal que se cría, ¿no? Eh, ya sea, digamos, con intención, sobre todo, de obtener su carne, ¿no? Como alimento humano, o los bienes que pueda producir, digamos, ya sea, por ejemplo, en el caso de la gallina, los huevos, ¿no? Obviamente, en el caso de la vaca, la leche, en el caso de la oveja, la lana, etcétera, ¿no? Pero siempre de una manera pues instrumental, ¿no? Hacia lo que nos puede eh, beneficiar, ¿no? A nosotros. Mencionar que la ley 3047 define, ¿no? Contiene en su anexo una serie de definiciones, entre los cuales justamente están los animales de granja, o también conocidos como de producción, eh, que son definidas por esta ley, nuestra ley marco, como las especies domésticas que justamente sirven especialmente, ¿no? O son criadas especialmente para destinarlas a consumo humano, ¿no? Por tanto, para que el animal, cualquiera, sea considerado de granja, ¿no? O de producción, básicamente deben cumplirse dos requisitos, ¿no? Que se trate de una especie domesticada, ¿no? Obviamente por el ser humano, es decir, no silvestre, y que, digamos, sea criada para el consumo humano, ¿no? No criada para, digamos, que nos acompañe en casa, sino específicamente porque nos interese comérnoslo, ¿no? Alimentarnos de él, ¿no? Claro, y acá empezamos pues a cruzar algunas líneas, ¿no? Culturales, porque lo que nosotros, por ejemplo, consideramos animales de compañía, como los perros y gatos, en otras latitudes, en otros países, más bien esos mismos animales son, en el caso de ellos, vistos como animales de granja o animales en todo caso de consumo humano, ¿no? Los perros, allá, por ejemplo, en China, ¿no? Es común que se utilicen o que esté incorporado, digamos, en la dieta, ¿no? Habitual, ¿no? Entonces, vemos cómo puede ser de relativo y de subjetivo, ¿no? De alguna manera, este aspecto, ¿no? Eh, de hecho, perdón, me pasé de lámina. Vamos al anterior. En China, justo mencionaba, a modo de referencia es cultural que se incluye el consumo de perros entre los hábitos alimenticios de la población del sur del país, ¿no? De hecho, según la famosa ONG HCI, Human Society International, más o menos se mata un promedio de 15 millones de perros para consumo humano, sin contar los 4 millones de gatos, ¿no? Anualizados, ¿no? Y aunque en China, bueno, esto está cambiando también, ¿no? Y el Ministerio de Agricultura chino ya ha propuesto excluirlos por un tema de enfermedades zoonóticas de origen animal, ¿no? Todavía lo cierto es que si uno viaja allá al sur, va a encontrar localidades donde es normal ir a los mercados y encontrar a estos perros que mostré en la foto anterior, ¿no?
Y esto justamente permite comprender lo subjetivo, sino arbitrario, que, digamos, es esto de la categoría legal de animal de granja, ¿no? Pues en la medida que su consumo sea tradicional en cierto lugar, ya será relegado a esta categoría de animales que son de alguna manera de segunda clase en comparación pues a los animales de compañía, ¿no? Que son igualmente sintientes, tienen la misma capacidad de sentir, pero que no obstante esos animales de granja o de producción suelen tener un nivel de protección legal disminuido, ¿no? Diferenciado de los animales de compañía, que son pues privilegiados por acompañarnos en casa y servir como mascotas, ¿no? Parecería, en todo caso, que el bienestar animal, ¿no? No aplica tanto para estos otros animales, ¿no? Por eso se dice, pues, que los animales de granja son los animales dentro de la categoría animal, ¿no? Son los animales entre los animales, son quizás los más olvidados, ¿no? Es común, ya está fácil desarrollar empatía hacia un perro y un gato porque lo tenemos todo el día en casa y ya estamos acostumbrados a ellos y nos despiertan ternura, pero ¿qué hay con estos justamente animales de granja que sienten igual, ¿no? Ahí quizás la empatía es más selectiva y sin duda el tratamiento legal también es distinto, ¿no? A veces una imagen vale más que mil palabras y podemos ver aquí, ¿no? Quizás la envidia con la que de alguna manera los animales de granja podrían mirar a estos otros animales, en este caso designados de compañía, ¿no? Como el gatito, que claro, es tratado, ¿no? Como un miembro de la familia, y enhorabuena que sea así, pero claro, qué irónico, ¿no? Que al mismo tiempo los otros animales sí tengan una suerte diametralmente opuesta, ¿no? Como son los animales que están en la parte derecha de esta ilustración, ¿no? Creo que la dicotomía, ¿no? Resulta obvia y cómo moralmente, ¿no? Esta diferenciación en el tratamiento no es no tiene justamente fundamento ético, ¿no? Este, más que revocamos la ética algo instrumental que simplemente nos sirva a conveniencia, ¿no? De cada quien, ¿no? En todo caso, lo cierto es que ya sean animales de granja, de compañía, los silvestres, pero sobre todo los de granja, históricamente los animales han sido siempre considerados como cosas, objetos o simples posesiones de las personas, ¿no? Así lo hemos creado convenientemente, ¿no? De hecho, nuestra constitución política, y no solo la última del 93, sino todas las anteriores, nunca ha hecho mención alguna a los animales, a diferencia de otras constituciones ya del mundo, como la alemana, por ejemplo, que ya no solamente los menciona, sino reconoce la dignidad que tienen, ¿no? No así nuestra constitución vigente, que apenas menciona el concepto de ambiente equilibrado, que los ciudadanos tenemos derecho a gozar, ¿no? Según el artículo 2.2, literal 22, o la obligación del Estado de conservar la diversidad biológica, ¿no? Pero sin mención específica a los animales, ¿no? Que no están, ¿no? Eh, Igualmente el Código Civil, ¿no? Sí los menciona, pero tristemente para asignarlos, ¿no? En la categoría de bienes muebles u otros, ¿no? Bienes que se desplacen o se muevan según el apartado, ¿no? Final del artículo 886, ¿no? Que igual eso está siendo materia de modificación o hay un proyecto de ley que busca modificar esto, pero que hoy por hoy es la realidad, ¿no? El artículo 930 del Código Civil señala que los animales son de quien los coge, cual trofeos, ¿no? Cuya apropiación se toma, consuma por las fuerzas, siempre, ¿no? Que la casa, pues, no haya sido en propiedad, ajena. Y esta es un poco, digamos, la imagen, que nuevamente vale más que mil palabras, ¿no? Tradiciones que están casi impregnadas en la historia de la humanidad, la cacería, ¿no? Y ya no solamente de subsistencia, sino simplemente por placer, por entretenimiento, ¿no? Tomando estas vidas de estos seres sensibles y animados, que son accesorios para nosotros y simplemente terminan, ¿no? Adornando una pared, ¿no? O simplemente satisfaciendo una actividad recreativa, ¿no?
extraña, ¿no? En cualquier caso, felizmente, ¿no? Desde el año 2016 contamos pues con una ley marco de protección y bienestar animal, que es la 3047, ya, ¿no? Conocida por todos ustedes, que modificó el estatus jurídico de los animales, ya que los definió, catalogó como seres sensibles y con una serie de derechos, por tanto, sujetos de protección, incorporando, de hecho, el delito de abandono y actos de crueldad contra animales, que antes, ¿no?, era una falta, ya esto se incorpora, ¿no?, en el 206A del Código Penal, e incluso fijando sanción de cárcel, ¿no?, para en los cometa. No obstante, igual, claro, es un delito que está dentro, digamos, del título, ¿no?, de delitos contra el patrimonio, lo cual todavía parecería reforzar este carácter patrimonial del que hablaba antes, ¿no? Pero de todas maneras es una ley que sin duda trae cambios sustanciales, para bien, ¿no? Pero claro, ¿no? La ley no siempre cambia la realidad cultural, eso puede tomar mucho tiempo más, y creemos que todavía para muchas personas los animales siguen, digamos, significando cosas, ¿no? Como objetos, como si fueran televisores o un celular, ¿no? Entonces, si yo soy el propietario del animal, yo, digamos, estaría legitimado para hacer lo que me da la gana con ese animal, incluyendo, pues, ¿no? Lo que haría con un celular, que podría destruirlo, o romperlo si quisiera, sin ningún tipo de consecuencia legal, ¿no? De hecho, bueno, decía como algo muy positivo que la ley 3047 reconoce en su artículo primero, pues, la condición, ¿no?, de los animales como seres sensibles, ya sean domesticados, silvestres, de granja, por eso, independientemente del uso o costumbre humana sobre los mismos que demos en determinado tiempo o lugar, ¿no? De una manera objetiva, ¿no? El artículo 7 de esta misma ley exige como deber del Estado asegurar, pues, ¿no?, un ambiente responsable de los animales de granja, designándose pues también al MINAGRE como ente rector para velar por la protección y bienestar de los animales, ¿no?, denominados, ya hemos visto, arbitrariamente de granja. La misma ley en su artículo 16 regula, ¿no?, de manera, aunque superficial, esto de los animales de granja para obligar al propietario o responsable de las instalaciones donde están ellos, granjas, centros de beneficio, que es un nombre también curioso porque no se sabe para beneficio de quién, ¿no? Eh, eh, Sea, bueno, lo que sea, eh, ellos son los, digamos, obligados a cumplir las medidas de bienestar animal que dicten los ministerios, sea el MINAGRI, el MINAM o el PRODUCE, siempre basándose pues en las buenas prácticas que felizmente van evolucionando tanto para la crianza, el transporte o el sacrificio, que eso ya felizmente la misma ley 3047 exige que siempre sea con muerte instantánea o inmediata inconsciencia del animal, para que obviamente no se prolongue el sufrimiento o la tortura, ¿no? Ahora bien, entre las provisiones específicas para los animales de granja, que están en el artículo 23 de la ley, solo se contemplan dos únicos supuestos, a diferencia de las provisiones para otros tipos de animales, como los de compañía, ¿no? Los de granja solamente se exigen, prohíben dos conductas, ¿no? Que el sacrificio se realice en la vía pública, lo cual está prohibido, ¿no?, incluyendo mercados o campos feriales, y que su crianza o transporte sea insalubre, ¿no?, como poco higiénica, ¿no?, para obviamente las personas, no para los animales, ¿no? Peor aún, entre las provisiones generales, por ejemplo, ¿no?, para todos los animales se incluye la tenencia, digamos, caza, captura, crianza, compraventa de animales para el consumo humano, salvo que justamente se trate de animales de granja, que como excepción, digamos, permite que sí se pueda hacer todas estas actividades con este grupo de animales, ¿no? Entonces, de nuevo, si me gusta comérmelo habitualmente, entonces ahí sí se permitiría todo, pero si es un perrito o un gatito, entonces ahí sí regulo y prohíbo algunos aspectos claro, que no lo están con los demás animales, ¿no? Por eso hay que reconocer, yo creo, ¿no?, es un deber
¿no? Que prima una suerte de lógica especista, ¿no? Esto se define como la discriminación basada en la pertenencia a una especie, según por ejemplo el especialista Fabiola Leighton, ¿no? Como un criterio que sería pues válido, o así ha sido asumido durante mucho tiempo, para relegar los intereses de los animales a los intereses humanos, ¿no? Entonces, como lo disfruto en la cena o me entretiene, entonces ya no importaría pues que sufra, ¿no? Y vaya que sufren los animales de granja, como esta imagen también explica, ¿no? Quizás el lugar donde más sufren, y por eso toca hablar de justamente esta parte de cómo son tratados los animales de granja, no solamente en el Perú, sino obviamente a nivel mundial, ¿no? Se sabe pues que con la revolución industrial, de alguna manera se dio un paso trascendental, ¿no? Para eh, una economía rural basada en la agricultura y el comercio, digamos, casi directo, a una economía pues urbana, industrializada, donde se mecanizan muchos procesos, ¿no? Con el invento y desarrollo de maquinaria que sustituye el trabajo manual pues por la producción a gran escala, ¿no? Obviamente esto también aplica, ¿no? O se utiliza en la crianza de animales, ¿no? Que sufre pues una transformación significativa, ¿no? Donde se dejan de lado las tradicionales granjas, ¿no? Que son las que todavía nosotros imaginamos, eh, ¿no? Conscientemente, casi en el imaginario colectivo, esto de la granjita feliz, ¿no? De una familia, una comunidad, y se reemplazan en realidad por inmensas fábricas de ganadería o granjas industriales, ¿no? Basados pues en la cría intensiva, ¿no? Y claro, estas, para lograr una mayor eficiencia operativa, que es como lo llaman, vale decir, reducir costos, aumentar utilidades, asignan a los animales, pues, de una manera exponencial, ¿no? Para lo cual justamente se introduce el uso de las jaulas, ¿no? Para confinarlos al menor espacio posible, e incluso en muchos casos inmovilizarlos, ¿no? Bajo la lógica de que a menor área, mayor ganancia, ¿no? Es decir, la jaula finalmente es instrumental porque permite ahorrar espacio, permite ahorrar alimento, ya que a menor movimiento del animal consume menos energía y por tanto menos necesidad de ser alimentado, se ahorra pienso, ¿no? Y también, obviamente, ahorran en supervisión, ¿no? Porque como está enjaulado, inmovilizado, no hay mucho que pueda hacer, ¿no? Entonces, hay que señalar, es importante señalar, y hay que decirlo en voz alta, que aunque los animales ya estaban cosificados desde hace, ¿no? siglos, desde un inicio quizás, bajo estas técnicas de masificación, su calidad de vida se degrada, pues, significativamente más, ¿no? Y si alguien tiene dudas, basta con visitar una de estas instalaciones, aunque sea difícil entrar a ellas, muchas veces parecen bases militares por su seguridad, pero también hay videos, por ejemplo, en YouTube, ¿no? De activistas que han logrado filtrarse y tomar, ¿no? Evidencia de esto, ¿no? De lo que se ve en imagen, ¿no? Este, o esto otro, ¿no? Por ejemplo, con el caso de anterior eran cerdos, cerdas, estas son vacas, gallinas, ¿no? Un nivel de hacinamiento, pues, brutal, ¿no? Y claro, la industria del huevo es acaso emblemática justamente para graficar lo que viven los animales de granja, ¿no? La crueldad con la que se les trata, eh, pues entre todos los distintos rubros de la ganadería industrial, esta industria del huevo, o la, ¿no? La, digamos, agricultura es quizás la más grande, ¿no? En el mundo por la cantidad de animales involucrados, ¿no? Quizás, ¿no? No muchos lo saben, pero las gallinas son la especie vertebrada más numerosa del planeta, con una población estimada de 25.000 millones de individuos, que equivale 3 veces a nuestra población humana, que estamos más o menos casi en 9.000 millones, 20 veces más, por ejemplo, que vacas, eh, y varias veces más incluso que cerdos, ¿no? Por eso decía, son con creces el animal más explotado y sufriente del planeta, ¿no? Solo en nuestro país hay cerca de 25 millones de gallinas. Antes de la pandemia habían más de 30 o 33, o sea, casi más gallinas que peruanos. Y aunque estos animales han sido domesticados por el ser humano pues durante, ¿no? Siglos,
su esperanza de vida en estado natural pues es similar a la de un perro, justamente, o un gato, entre 5 y 10 años. Sin embargo, desde la década de los 40 que se masifica esto de las jaulas, ¿no? De la cría intensiva, ya obviamente solo viven entre 2 o 3 años, porque es cuando cae el pico de producción y son inmediatamente sacrificadas, ¿no? Para no decir descartadas para utilizar, ¿no? En un esfuerzo de quizás maquillar la realidad, ¿no? Con terminología más blanda. Las gallinas son animales pues vertebrados que tienen un esqueleto, una columna vertebral, huesos, cráneo, poseen un sistema nervioso que les permite experimentar sensaciones de ansiedad y miedo, y obviamente, ¿no? Desde, en oposición, que son capaces de sufrir placer, perdón, experimentar placer y bienestar, ¿no? Estas particularidades hacen de las gallinas seres altamente sensibles, ¿no? Y vaya que lo son, no sé, quienes han tenido la oportunidad de interactuar o ver a una gallina puede notar que eso, que en comparación a un perro, un gato son extremadamente sensibles, miedosas, podría decirse, ¿no? Y por tanto, pues requieren ciertas condiciones para preservar su bienestar, ¿no? Como lo más básico, ¿no? La necesidad de desplazamiento, por algo tienen piernas, la necesidad de abrir sus alas, por algo tienen alas, es como que un humano no pueda abrir o estirar sus brazos, ¿no? Obviamente como ideal el entorno sea lo más espacioso posible para que puedan desarrollar sus patrones de conducta natural o instintivos, como es justamente caminar, anidar, perchar o abrir sus alas, ¿no? Cuestiones básicas, nadie espera mucho más que esto, ¿no? Que es como que lo más básico. Las gallinas incluso, ¿no? Claro, no lo constatamos en el día a día por nuestro estilo de vida, pero en verdad, si tienen la oportunidad, ellas pueden boletear, pueden trepar fácilmente a árboles, acá están, ¿no? Perchando en una rama, como pueden ver, ¿no? Eh, en este punto es quizás importante mencionar esto de los consensos globales, ¿no? Sobre la sintiencia de los animales, incluyendo las gallinas, porque son hitos que tienen que ver, digamos, con justamente cómo está cambiando la regulación, ¿no? Eh, Hago, por tanto, paréntesis para mencionar el primer consenso, ¿no? ¿No? Que de alguna manera ha devenido en la famosa Declaración de Cambridge, ya que en el año 2012 esta universidad prestigiosa del Reino Unido eh, eh, finalmente, después de ¿no? muchas investigaciones, reuniones de destacados neurocientíficos de renombradas instituciones como el Instituto de Tecnología de California, el MIT o el Instituto Max Planck de Alemania, y por ejemplo con presencia nada menos que la de Stephen Hawking, ¿no? Suscribieron este manifiesto, concluyendo justamente lo que era obvio, ¿no? Pero que todavía no tenía la demostración con el rigor científico suficiente, que era que los animales, incluyendo las gallinas, tienen conciencia, ¿no? De manera que sí, ¿no? No es un objeto inanimado o solamente un ser vivo, es mucho más que un ser vivo, es un ser vivo que siente, ¿no? Y eso, basta con a veces observarlas detenidamente para reconocer que sí, que sienten, que interactúan con sus crías, con sus, ¿no? Vamos a decir, hijitos, ¿no? Hijitas. Y la Declaración de Cambridge justamente señaló que las distintas investigaciones demostraban la capacidad de ciertos mamíferos y aves, como las gallinas, para percibir tanto su propia existencia como la del mundo que los rodeaba, ¿no? Concluyeron, y acá esto es una cita textual, que hay evidencias convergentes que indican que los animales no humanos poseen sustratos neuroanatómicos, neuroquímicos y neurofisiológicos de estados de conciencia, junto con la capacidad de mostrar comportamientos intencionales y no solo por instinto, como siempre se nos ha hecho creer que solamente lo movería un instinto básico y no una determinación, digamos, intencional, que finalmente también los guía tanto como a nosotros, ¿no? Además de estados afectivos similares justamente a los humanos. Eh, y acá también podemos ver, ¿no? Estados afectivos eh, que todos podemos reconocer como propios, digamos, ¿no? Y en ellos no son la excepción, ¿no? Y claro, ¿no?
Para complementar esto, 10 años después, en el 2022, es decir, el año pasado apenas, tras también múltiples estudios, ¿no?, del Centro de Investigación Ética de la Universidad de Montreal en Canadá, más de 500 académicos de 40 países distintos, expertos, por ejemplo, en disciplinas distintas como filosofía moral o bioética, suscribieron esta famosa Declaración de Montreal sobre la explotación de los animales, en la que coincidieron en la necesidad de una transformación fundamental en nuestra relación con los animales, a la vez que condenaron las prácticas que implican tratar a los animales como simples objetos o mercancías, ¿no? Ellos consideran pues insostenible e inhumano, indigno, que justamente seres como los que vemos en la pantalla, animales que respiran y viven, ¿no?, y se mueven por impulso propio, sigan siendo tratados como cosas, ¿no? La Declaración de Montreal proclama que en etología, esta es otra cita que abro, en etología y neurobiología está bien establecido que los mamíferos y las aves son sintientes, es decir, capaces de sentir placer, de sentir dolor, de sentir emociones, ¿no? De modo que tendrían por lo menos ciertos intereses y que si consideramos que nuestras acciones humanas o industriales afectan, ¿no?, o repercuten en su bienestar y por tanto o bien les beneficia o bien les perjudica, debemos necesariamente reparar en nuestra conducta moral y abstenernos por lo menos de causarles sufrimiento innecesario o explotarlos injusta, violenta o cruelmente, ¿no? Tanto la Declaración de Cambridge del 2012 como la de Montreal del 2022 constituyen hitos históricos, pues se trata del consenso científico o académico, ojo, no de activistas o de organizaciones de protección animal, sino del gremio, digamos, de la ciencia, que por fin reconoció lo evidente, que los animales son seres conscientes y sintientes, es decir, con capacidad de experimentar situaciones que viven como positivas o negativas, así como complacerse o en sentido opuesto, sufrir, ¿no? Y esto es importante decirlo porque durante siglos también, lo que antes, digamos, tenía la voz de la ciencia, se encargó de difundir como un dogma, como una verdad absoluta, que los animales no sufrían y que por tanto no había problema en tratar a los animales de granja como se les trataba, ¿no? De explotarlos indiscriminadamente, porque si finalmente no sufren, ¿cuál es el problema? Pero vaya problema porque ahora la ciencia, con los hallazgos, con el desarrollo de la tecnología, ¿no?, y del conocimiento, ha constatado que en realidad son perfectamente capaces de sufrir como ¿no?, nosotros los seres humanos, ¿no? Entonces, bueno, en el caso de las gallinas, hay que decir que en el Perú, más casi el 98, yo creo que felizmente cada año va bajando esto, pero digamos que un 90-95% de ellas, según la propia asociación, ¿no?, Peruana de Avicultura, se encuentra confinada en jaulas, es decir, viven enjauladas toda su vida hasta que son pues sacrificadas, ¿no? Y estas jaulas son conocidas como las jaulas en batería, que implica que cada gallina viva en un área menor al tamaño de una hoja de papel A4, ¿no? Más o menos 21 por 29 centímetros, con una altura que apenas les permite estar de pie y muchas veces se amontona a ellas, digamos, varias en una sola jaula, ¿no? 4, 5, 6 gallinas en una sola jaulita, ¿no? Acá hay un video que quería compartir con ustedes sobre este particular y emblemático animal de granja, ¿no? Para conocer un poco más su realidad. Vamos con este breve video que hicimos desde justamente Arba. Las gallinas, al igual que otros animales vertebrados, están dotadas de un sistema nervioso que les permite experimentar sensaciones de dolor y miedo, así como de placer y bienestar. Por ello, las gallinas son seres altamente sensibles que requieren ciertas condiciones para mantener su bienestar, como la necesidad de un ambiente espacioso para poder moverse y desplazarse libremente y tener contacto entre ellas, pues son animales gregarios. Es básico que desarrollen los patrones de conducta natural de su especie, como caminar, aletear, picotear el suelo y anidar. Sin embargo, la industria del huevo es una de las más crueles con los animales. Millones de gallinas son hacinadas en jaulas, donde viven encerradas todas sus vidas. A mayor hacinamiento,
menos gasto de energía y mayor ganancia para el avícola. En estas jaulas son impedidas de desarrollar toda conducta natural, como abrir sus alas, caminar y anidar, pudiendo apenas girar. Nunca verán el sol, ni sentirán la tierra firme o el aire fresco. Solo el alambre metálico de las jaulas, donde comen, defecan, ponen huevos y mueren unas al lado de las otras. Ante el continuo estrés en el que viven, muchas pierden su plumaje, enloquecen, se canibalizan y finalmente mueren en estos focos infecciosos donde se producen los huevos que llegan a las mesas. Todo un riesgo para la salud pública. ¿Podemos hacer algo al respecto? Ya es hora de cambiar esta cruel realidad. Prohibamos las jaulas y así liberemos a las gallinas de este inmerecido sufrimiento. Firmemos la petición y exijamos a nuestros congresistas una ley que, como en otros países, prohíba el uso de jaulas para confinar gallinas. Bien, creo que el video explica un poco la problemática que viven. Y quizás señalar, ¿no? Que en resumen, perdón, se pasó la diapositiva. Ahora sí, que en resumen, pues, el uso de las jaulas en general por parte de la ganadería industrial, incluyendo la industria avícola, para criar gallinas, no solo para transportarlas, sino para que vivan ahí de forma permanente, supone un acto de crueldad animal que afecta el bienestar y la salud de millones de, obviamente, animales. Además también de ser un problema de salud pública, ¿no? Que es otro criterio, independientemente del tema de la compasión o de la ética, bajo el enfoque de una sola salud, que es un enfoque que está promovido por entidades globales como la OMS o la FAO de Naciones Unidas o la OIE, ¿no? Que es que justamente ante el riesgo de la propagación de enfermedades transmisibles al ser humano por parte de los animales, las enfermedades zoonóticas, ¿no? Como se denominan, es necesario una estrategia de prevención que contenga esto, ¿no? Sobre todo después de epidemias como la gripe aviar, que justamente surgió en avícolas, o la gripe porcina, que obviamente ha surgido en instalaciones de porcicultura, ¿no? O ni qué decir de incluso después de la pandemia, que hemos visto que ha sido tan dañina en términos humanos y tan costosa a nivel económico. Entonces, que es necesario anticiparse a la causa raíz y que dado que el 75% de enfermedades infecciosas provienen de animales, es necesario atajar justamente el tratamiento que, digamos, les damos a los animales. Por ello es que la Unión Europea adoptó, por ejemplo, en el año 99, la Directiva 19974-EC, que prohíbe las jaulas en batería para gallinas en todos sus países miembros y que entró en vigencia en el año 2012, ¿no? Ya hace más de 10 años atrás. Y incluso más ambicioso, el Parlamento Europeo ha aprobado ampliar esta prohibición de jaulas para otros animales de granja como cerdos, patos, conejos, que sería aplicable para el 2027, es decir, en 4 años, en los casi 30 países que conforman la UE, ¿no? Lo mismo otros países, ¿no? Como por ejemplo Canadá, Nueva Zelanda, Israel recientemente, y aunque Estados Unidos tiene legislaciones, pues, ¿no? Por estados, ¿no? Ya hay por lo menos 8 de sus estados, Michigan, Oregon, California, Ohio, Massachusetts, Washington, Rhode Island y Colorado, donde estas jaulas grotescas han sido proscritas, como lo fue por primera vez en la historia humana en Suiza en el año 81, ¿no? Es decir, hace más de 40 años, ya los suizos conversaban de esto, lo analizaban y más aún decidían prohibirlo, digamos, legalmente, ¿no? Este, y claro, ya ha llegado a la región también, América Latina. Hay básicamente proyectos de ley
en todos los congresos o parlamentos de Chile, de países hermanos como Colombia, donde se está discutiendo estas provisiones de estas jaulas, ¿no? Por ser el símbolo extremo de crueldad, ¿no? Hacia los animales, y también la argumentación de salud pública. Y quizás llegar como Ecuador ya lo hizo en el año 2020, donde, digamos, Quito emitió o aprobó la Ordenanza Metropolitana 019 de 2020, que prohibió el confinamiento de animales en jaulas, ¿no? De hecho, en el Perú justo hemos tenido, el lunes fue un día histórico porque se aprobó por primera vez en un distrito en el Perú la prohibición, o en todo caso se declaró un distrito libre de jaulas, que ha sido el distrito de San Bartolo, ¿no? Lo cual eso es un hecho que merece pues un especial reconocimiento y que también consolida un paso más hacia esta, ¿no? En esta línea, ¿no? Y bueno, dicho esto, ya podemos llegar al cuarto punto de la agenda, que básicamente tiene que ver con las conclusiones de algunos contenidos que hemos podido compartir y repasar. Quizás la primera conclusión sería pues que los animales de granja, por ser de granja, no dejan de ser animales, ¿no? Que a veces muchos se olvidan de eso, ¿no? Ah, no, como es de granja o es de producción, miro para el costado o básicamente dejo de sentir empatía o interés, ¿no? Cuando en realidad pues estos animales de granja, o usados como de granja, que ya lo dije, en China son, por ejemplo, los perros, ¿no? Son tan sintientes como el resto de animales vertebrados, ¿no? De manera tal que una oveja o una gallina son pues finalmente tan sensibles como un perro o un gato, ¿no? Y el uso de los mismos como animales de compañía o comida, o ¿no? Ya dije estas categorías de animal de producción o qué es un animal de granja, finalmente es cultural, relativo y a fin de cuentas arbitrario, ¿no? De manera que no deberían ser, digamos, lo que finalmente justifiquen pues tratos eh, tan, digamos, diferenciados, ¿no? La ley 3047, nuestra ley marco en bienestar animal, reconoce a todos los animales, incluyendo los de granja, como seres sensibles y que todos ellos, porque justamente son sensibles, merecen gozar de un buen trato por parte del ser humano, incluyendo la industria, y vivir en armonía con su medio ambiente, ¿no? Eso está en el artículo 1, literal 1, ¿no? Sin embargo, también hay que decir que la falta de una regulación específica respecto, por ejemplo, a las condiciones de crianza y confinamiento de animales de granja, supone una suerte de vacío que ha permitido a la industria ganadera seguir explotándolos sin ningún tipo de consideración y en evidente sufrimiento, ¿no? Asignándolos en crueles jaulas que muchas veces pues los moviliza y que es una práctica común, extendida, que genera pues frustración en obviamente los animales que viven de por vida en ellos, ¿no? Y que finalmente terminan pues incluso desarrollando patologías, ¿no? En el caso, por ejemplo, de las gallinas, esto no lo mencioné por temas de tiempo, pero lo hago brevemente ahora, es sabido y conocido que las gallinas, digamos, criadas en estos sistemas en jaulas, tienden a canibalizarse, vale decir, a picotearse entre ellas, a pesar que son animales gregarios, en las jaulas se enloquecen literalmente y se matan a picotazos, ¿no? Entre ellas, de la desesperación, de la frustración, de estar cada día de sus vidas encerradas y con todos sus comportamientos frustrados, ¿no? Tal es así que la industria ha incorporado como un procedimiento estándar no ir a la causa, que sería darles más espacio para que no estén tan estresadas, sino, como no hay una regulación en el Perú todavía de eso, simplemente se van al síntoma, que es cortarles el pico, ¿no? Y les cortan el pico una y otra vez para que cuando se desesperen por vivir tan hacinadas y se picoteen, eh, al menos no se hagan tanto daño entre ellas y no se maten y no tengan pérdidas, ¿no? Entonces, es común ver gallinas con los picos mutilados, con muñones en los picos, ¿no? Donde ciertamente también sufren en esos procedimientos que además se repiten a lo largo de sus vidas, ¿no?
Con los cerdos pasa lo mismo, muerden las celdas, las jaulas de gestación o las jaulas de maternidad, e incluso a veces se muerden la cola entre ellos, por eso también es común que en ellos, como no tienen pico, se corten o les corten, mejor dicho, las colas, ¿no? Eh, Así de crudo y mucho más puede ser si es que se animan, si es que hay estómago para ver estos videos que abundan en redes o en YouTube, por ejemplo, ¿no? De manera tal que creo que eso, mirando además la legislación comparada, es evidente la necesidad de cubrir estos vacíos con una norma legal específica que regule y que al igual que en muchos otros países del mundo, como todo el bloque de la Unión Europea y sus 30 países miembros, prohíba, por ejemplo, esta crianza en jaulas, tanto por fundamentos éticos y de bienestar animal, bien desarrollados en la Ley 3047, como por temas de salud pública, ¿no? Bajo este enfoque de una sola salud que ya mencioné anteriormente. Entonces son distintas las razones por las cuales hacer estas regulaciones, que de hecho ya hubo un primer intento con un proyecto de ley presentado en el 2020, o 2021 me parece, y que bueno, fue archivado un año después por la Comisión Agraria del Congreso, pero que fue un primer intento en el Perú por regular estas condiciones de granja y prohibir las jaulas para gallinas, ¿no? Que fue presentado por el congresista Ed Málaga y Susel Paredes en su momento y respaldado por otros más, ¿no? Por ello, debemos exigirle a nuestras autoridades que establezcan sistemas alternativos a la crianza en jaulas de animales de granja, que sí aseguren su bienestar, como por ejemplo los sistemas de pastoreo, ¿no? O de semipastoreo, vamos a decir, de campo abierto, o incluso corrales o galpones, ¿no? Donde por lo menos pueden expresar sus comportamientos naturales más básicos, ¿no? No así, obviamente, el confinamiento en jaulas. Solo así nos iremos alineando poco a poco con las mejores prácticas productivas del mundo, en realidad, al tiempo que vamos superando pues esta triste eh, digamos, extendida lógica, ¿no? Especista que reduce la existencia de los animales, sobre todo entre los animales, los de granja, los de producción, o los denominados así, para nuestro mero provecho como simples objetos, como si fueran simples objetos inertes, ¿no? Casi como si fueran rocas, ¿no? O paquetes, ¿no? Cosas que como no pueden hablar, no merecerían para muchos respeto, consideración, ni bienestar, ¿no? Pero respecto ya, se preguntaba el filósofo inglés Jeremy Bentham, hace más de 2 siglos atrás, por cierto, que finalmente pues la pregunta no debería ser si es que pueden razonar o tampoco hablar, sino más bien si pueden sufrir. Y si los animales, incluyendo los de granja, pueden sufrir, por tanto merecen necesariamente una consideración, ¿no? Y una protección, ¿no? Si solamente nos limitáramos a la discusión de si pueden razonar, recién les reconocemos derechos, por ejemplo, el derecho a no ser objeto de crueldad o de tortura. Entonces, si ese fuera peligrosamente el criterio, tendríamos también que reducirle o quitarle derechos, por ejemplo, a seres humanos que por algún tipo de enfermedad o condición pierden la facultad de razonamiento o incluso de habla, ¿no? Y obviamente esto sería moralmente repugnante e insostenible, ¿no? Entonces, ¿por qué cambiar de criterio o distorsionar la lógica, digamos, cuando estamos más bien reflexionando sobre otros seres que también son sensibles, ¿no? Como los animales? Entonces continuamos las conclusiones señalando que es sobre este reconocimiento de su capacidad de sintiencia, que por eso había mencionado las declaraciones de Cambridge y de Montreal, que ya han demostrado a nivel científico con toda contundencia y con un consenso académico global que sienten, ¿no? Que sufren y que por tanto merecen nuestra protección legal, ¿no? Por lo menos frente a actos de crueldad que les cause sufrimiento, como justamente ocurre al enjaularlos de por vida, ¿no? Ya sean a las gallinas, a las cerdas, a los terneros, a las vacas, ¿no? A los animales de granja, ¿no? Que es donde a veces obviamos nuestra mirada, quizás cínicamente, ¿no? Porque como algunos pues los disfrutan en el plato, entonces
caeríamos en el cinismo de justificar esto, ¿no? Cuando si lo imaginamos con nuestros perros y nuestros gatos, ahí sí saltaría en nosotros pues la indignación y el rechazo, ¿no? Entonces creo que se trata de ser coherentes y consecuentes, ¿no? Por eso también la conclusión octava, que habla de esta necesidad de iniciar un camino distinto, de coherencia, donde se erradiquen estas formas extremas de sufrimiento consolidadas en las jaulas y liberar a los animales de granja, ¿no? De estos sistemas de confinamiento que representan, pues, insistimos, la mayor crueldad cuantitativamente humana contra los animales, ¿no? Por ahí un académico del tema decía pues que para los animales de granja todos los días es como vivir en Auschwitz, en un campo de concentración, ¿no? Es como una suerte de paralelo, de analogía, ¿no? Lo que pasa es que no lo sabemos, no lo conocemos porque es casi una realidad paralela que se oculta, ¿no? Detrás de etiquetas y detrás de propaganda, ¿no? Pero está ahí, ¿no? Para quien quiera o se atreva a verlo, ¿no? Y bueno, mientras tanto, justamente depende que cada uno reflexione respecto a los consumos que elegimos para nosotros y nuestras familias, ¿no? Ya que estos consumos financian finalmente prácticas, industrias que tienen que ver con esto, ¿no? Del sufrimiento, ¿no? Finalmente terminamos subsidiando o haciendo que esto sea posible, ¿no? Por eso hay muchas iniciativas de justamente, digamos, etiquetas transparentes o que especifiquen si los alimentos, por ejemplo, de origen animal provienen de sistemas de jaulas o libre de jaulas, como por ejemplo es obligatorio en Europa, ¿no? Donde se consigna, por ejemplo, en el huevo si es que proviene de jaula o libre de jaula, ¿no? O otras iniciativas, digamos, similares, incluso parte de esto es lo que ha movido la expansión del colectivo vegano, ¿no? Que justamente, digamos, tiende a reflexionar sobre qué cosa consumen y cómo eso termina financiando, ¿no? Cosas que sentimos no están bien, ¿no? Y no deberían seguir continuando, como esto del sufrimiento de los animales, incluyendo pues a los animales de granja, ¿no? Invitarlos también, hay una página web que se llama Perú sin jaulas, lo pueden googlear de esa manera, y también justamente desarrolla mucho esta temática. Hay otro proyecto de ley ya presentado hace unos meses, en el mes de marzo de este año, para prohibir, por ejemplo, las jaulas de gestación y de maternidad para la crianza en cerdas, ¿no? Que está ahí, hay una petición en Change que está circulando, hay podcasts, hay mucho contenido bueno, para los interesados pueden seguir explorando este campo, ¿no? Y bueno, eso, ¿no? Hablaba sobre tomar conciencia de lo que está detrás del plato. A veces cuando comemos nos volvemos autómatas y simplemente dejamos de pensar o creemos que comer se trata de elegir lo más barato o lo más rico sin pensar justamente sus implicancias y qué es lo que está detrás, ¿no? Como un poco sugiere esta imagen, ¿no? Que finalmente no solo es un nugget, ¿no? Que claro, el nombre nugget, vacío, no sugiere nada, ¿no? Pero si finalmente uno repara en el hecho que es un pedazo de cadáver de un pollito torturado o masacrado sin ningún rigor o parámetro de bienestar animal, entonces, claro, quizás la decisión de consumo sería distinta, ¿no? Y bueno, aquí ir dejando mi ponencia, más bien para abrir espacio a cualquier pregunta o consulta y bueno, no sin antes volver a agradecer a Bill Oyer, ¿no? Por abrir este campo de reflexión y de finalmente pues de conocimiento, ¿no? En una materia tan novedosa como la que hoy nos convoca. Muchas gracias. Muchas gracias, estimado doctor, por su excelentísima ponencia. La verdad que ha estado bastante interesante. Algunos temas que yo no conocía personalmente y que son muy importantes de conocer.
En ese sentido, hay algunas preguntas que nos han dejado por el chat, que la primera nos dice, doctor, usted habló al inicio sobre la esterilización animal. ¿Está usted de acuerdo con esta práctica? Sí, muchas gracias por la pregunta, que es muy interesante, porque de alguna manera traería una suerte de dilema, ¿no? Pero en realidad, claro, ¿no? Dada la problemática innegable, que la verdad la podemos constatar con solo salir a la calle, caminar y ver la cantidad de perros o gatos, por ejemplo, en estado de abandono, sufrientes, que muchas veces los atropellan, muchas veces los agreden, incluso hay casos de violaciones, por más monstruoso que suene, es real, de humanos a perras, digamos, ¿no? Eh, y que, claro, justamente pasa porque no hay, digamos, alguien responsable, ¿no? Un tenedor de estos animales a cargo. Es necesario abordar esta problemática de una manera objetiva, digamos, y está demostrado, digamos, a nivel global que, guste o no, la única herramienta eficaz para reducir esta problemática de una sobrepoblación de perros en estado y gatos en estado de abandono en las calles pasa por practicarles una esterilización que siempre además se hace cuando están anestesiados, ¿no? Previamente para que justamente no sufran dolor y después justamente hay un protocolo de médico, veterinario, que incluye una etapa de postoperatorio para verificar que el animal se recupere y finalmente no pueda seguirse reproduciendo, porque si no, lo que tenemos es que se siguen reproduciendo infinitamente, irresponsablemente, o bien incentivados a veces por humanos, o bien porque simplemente en la calle, repito, como no están eh, bajo ningún control, nadie puede obviamente prevenir o evitar que se crucen, y entonces el problema se multiplica, ¿no? Y al final los que sufren y también, o sea, esencialmente son ellos, los mismos animales, ¿no? Muchos terminan hacinados en albergues, que tampoco es la solución, porque o sea, no hay la capacidad, digamos, en albergues para atender a la cantidad de animales que hay en estado de abandono. Hay algunos estudios no oficiales que hablan de cifras enormes, como de 6 millones, por ejemplo, solo de perros. Eh, y claro, entonces, ¿quién se va a hacer cargo de estos animales? ¿No? El Estado va a tener recursos para atender a esos. Creo que la respuesta es negativa. Y aún si hubiera un albergue tan grande, finalmente tener un animal hacinado en un canil, en un albergue estresado, tampoco es calidad de vida, ¿no? Entonces, yo sí, por esos motivos, dada esa problemática que ellos sufren, sí soy partidario de la necesidad de una política pública de esterilización, ¿no? Es la respuesta, repito, que se ha tenido ¿no? en la gran mayoría de países que tenían estos problemas y que hoy por hoy ya no tienen esto, digamos, digamos, vigente, ¿no? Hay también, eh, iba a decir, por ejemplo, experiencias, ¿no? Claro, lo que pasa es que nosotros también ya nos hemos acostumbrado a ver, como decía en la presentación, perros y gatos en las calles porque hemos crecido en esa realidad, ¿no? Es casi cultural pero, y claro, es una realidad de la que no estamos tan conscientes porque los vemos ahí un ratito en la calle o vamos al parque, no sé, para mencionar un parque, el Parque Kennedy, donde hay muchas colonias de gatos, ¿no? Pero realmente lo que vemos no es toda la vida que ellos tienen y la desgracia que tienen que sufrir, digamos, muchas veces incluso solamente para conseguir alimento, ¿no? Sin mencionar las veces que también son envenenados de forma masiva, ¿no? Entonces, claro, es como el elefante blanco que a veces nadie quiere ver, pero el problema está ahí, ¿no? Y si no es a través de la esterilización, eso, invitaría, digamos, a, a quien esté en contra de esto que proponga una solución distinta, ¿no? Porque, como ya dije, financiar con dinero no sabemos quién, albergues gigantescos donde se asesinen animales y muchas veces incluso se termina sacrificando por un tema de capacidad, creo que
tampoco es la respuesta, ¿no? Entonces casi por descarte es como que finalmente, ¿no? Lo más compasivo, ¿no? En cierto sentido, ¿no? Así que bueno, esa sería un poco mi apreciación a la pregunta. Muchas gracias, estimado doctor. La siguiente pregunta es de Marcia Condoy, que nos dice, ¿qué herramientas legales existen ahora mismo en Perú para proteger a los animales de granjas, además de la ley 30407? ¿Algún decreto de jurisprudencia, tratado internacional? Sí, bueno, no solo la 3047, sino el mismo Código Penal, ¿no? Que ya tipifica como delito, ¿no? Los actos de crueldad. Y los actos de crueldad no es algo vago o abstracto, sino que hay una base, perdón, hay una definición en el anexo, ¿no? De la misma 3047, y que aunque no se ha hecho, yo creo que es cuestión de tiempo para que se haga, ¿no? Me refiero a, de pronto, denunciar, ¿no? Justamente bajo este delito, alguna, digamos, instalación que esté justamente cometiendo actos de crueldad contra animales, ¿no? De forma masiva y sistemática, ¿no? Yo creo, de hecho, que eso, que, o sea, sin necesidad incluso de ir a normas, digamos, o jurisprudencia internacional, simplemente con los elementos que tenemos, digamos, en nuestro ordenamiento, vamos a decir, jurídico nacional, y específicamente con la 3047, creo que ya habrían suficientes elementos para impedir, ¿no? Esto, ¿no? El problema es que, claro, que obviamente esto va finalmente a terminar en la decisión de un juez, ¿no? Un juez que quizás todavía no está suficientemente sensibilizado o ¿no? Familiarizado con esta temática, a veces, muchas veces ni siquiera conocen la 3047 o su alcance, ¿no? Pero el desafío está justamente ahí, ¿no? En expandir el conocimiento, la sensibilización y, por tanto, una vez más, la importancia de espacios como este, ¿no? Que promueve en esta ocasión Bill Lawyer para justamente abrir estos contenidos, ¿no? Este, Así que eso, yo creo que ya tenemos mérito suficiente para encauzar algo, ¿no? A favor de los animales de granja. Muchas gracias, estimado doctor. Y bueno, la última pregunta es de Milagros Tobar, que nos dice, ¿qué competencias tiene SENASA sobre animales de granja cuando se detecta mala crianza de animales de granja? ¿O quién debería velar por animales de granja decomisados por mala tenencia o comercio informal? ¿Qué competencias tienen las municipalidades sobre animales de granja? Sí, bueno, excelente pregunta de Milagros, a quien conozco, además extiendo mi saludo. Y sí, efectivamente, bueno, el SENASA forma parte del Ministerio del Minagri, quien, digamos, es el ente o la autoridad competente en materia de animales de granja, ¿no? Según la misma 3047. Ellos son los, en teoría, llamados, o sea, digamos, no hay una suerte de dirección de bienestar animal autónoma e independiente, porque el SENASA sabemos que su principal motivación no es el bienestar animal, es un tema más de salubridad, si se quiere, ¿no? Pero no necesariamente tienen criterios, digamos, orientados al bienestar animal como consigna, ¿no? De manera que claro, su rol termina siendo insuficiente desde el enfoque de derecho animal, tristemente, ¿no? Además, muchas veces incluso vemos prácticas donde, claro, como son finalmente parte del ministerio que promueve, digamos, a la misma industria, ¿no? O la productividad de sus industrias, casi pues termina siendo pues y parte o jugando en pared, ¿no? De hecho hay denuncias en esa línea, ¿no? De, por ejemplo, recientes con el tema de la gripe aviar, que han habido brotes en algunas avícolas que aparentemente en lugar de ser pues algo difundido, en primer lugar por la autoridad, parecería haber sido, ¿no? Dejado de lado, ¿no? Como cuidando los intereses no de la ciudadanía o de la población, sino más bien los intereses de la industria, ¿no? Entonces, por eso yo sería partidario de que hubiera una autoridad competente autónoma, digamos, que no dependa, ¿no? Justamente
de ese mismo ente, ¿no? Pero lo cierto es que según la ley 3047 es finalmente el Midagri y digamos, ¿no? Bajo su tutela de alguna manera SENASA, quien ejerce, digamos, este rol de supervisión, ¿no? Para todas las empresas que conforman, digamos, la industria, digamos, ganadera. Eso con la primera pregunta. Y sobre la parte de las municipalidades, yo sí creo que las municipalidades tienen, y de hecho, bueno, lo dice también la 3047, una responsabilidad compartida, ¿no? Porque si dentro de sus respectivas jurisdicciones toman conocimiento ¿no? Hay, digamos, algún indicio que se estuviesen cometiendo actos de crueldad o maltrato animal, incluyendo maltrato a los animales de granja, yo sí creo que tendrían competencia plenamente, según la misma 3047, para actuar e intervenir, ¿no? En, digamos, el marco de su jurisdicción y, por ejemplo, ¿no? Evaluar, por un lado, los permisos, ¿no? A nivel administrativo de ese local donde se están perpetrando estos actos de crueldad o de maltrato contra animales de granja, ¿no? Quizás revisar la licencia de funcionamiento, con la competencia que tienen de revocarla o suspenderla, en paralelo la aplicación de multas, y por supuesto, bueno, ya eventualmente el Ministerio Público, si es que eso, ¿no? Hay más bien comisión de algún de delito de actos de crueldad propiamente, ¿no? Por una conducta que compromete finalmente la vida, ¿no? Del animal, ¿no? Así que nada, yo creo que, bueno, más allá de cualquier desarrollo inminente y mejoras que estoy seguro habrán, repito, ¿no? Que con los elementos que se tienen, aunque no son los ideales, hay, digamos, sustento para poder, digamos, proteger los animales de granja en el Perú, ¿no? Contra, digamos, actos que se estén cometiendo contra ellos, ¿no? Y estoy seguro que eso, más pronto que tarde, habrá algún precedente en esa línea, ¿no? Muchas gracias, estimado doctor, ¿no? Le reiteramos el agradecimiento de parte nuestra de Biloyer y esperemos contar con su participación en futuros eventos. Sí, encantado. Para mí ha sido un privilegio estar aquí y poder compartir esta temática, pues que creo a cada vez a más personas nos apasiona y que de alguna manera está pues en permanente desarrollo gracias al esfuerzo de activistas, de muchos abogados que de alguna manera acogen y empujan esta temática. Y por supuesto, repito, para terminar, a ustedes, ¿no? Espacios como el de ustedes por abrir este campo de discusión que no es tan usual y que justamente hace falta pues incidir tanto más en esto, ¿no? Así que muchas gracias. Listo, doctor. Muchas gracias y que tenga una excelente semana. Igualmente, buenas noches. Gracias.